Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El tema a plantearles es, como les habían indicado, el horror en las aulas de clase por el abuso sexual. Yo diría no solo en las aulas de clase. Ahí ha pasado esto que es un delito, pero el horror es para la sociedad. El horror es yo diría, casi mirar al futuro diciendo que están en la indefección, que no somos capaces de cuidar de los más pequeños y para no decir tampoco de los más viejos cuando pensamos en la seguridad social, ¿no? Algo le pasó a la sociedad, no la hemos trabajado como debíamos, hemos sembrado odio, ¿qué diríamos? Le hemos puesto relajamiento a nuestras relaciones con todos. Así es que yo les invito, tanto desde el punto de vista jurídico y cómo se han de tratar estos temas, para también salvaguardar a los afectados, a sus familias, pero sin dejar que esto no conozca la sociedad y después de este comportamiento que hay que tener, ¿no? Así es que bienvenida, doctora Paulina Araujo. Desde el punto de vista de penalista, esto es un delito penal, ¿no? Bienvenida, buenos días. Francisco, muy buenos días. Un saludo a Ismael Quintana, al doctor Tenorio, a todos quienes nos escuchan. Y pues sí, desde el punto de vista del derecho, sin lugar a dudas, las conductas que estamos evidenciando son delitos y delitos graves. De por sí ya nuestra norma les da mucho énfasis en la situación de que son penas duras y estas penas suben. Primero, porque se trata de niños, las víctimas, y segundo, porque se pensaría que están vinculados con agresores que están en el propio entorno. En este caso muy concreto, y que es el que se ha debatido en los últimos días, en las escuelas, en donde se pensaría que están seguros, que se están educando. Entonces, ese es el primer punto a considerar. Normas para sancionar tenemos, no nos faltan. Igualmente, procedimientos para que se aplique el poder de sanción del Estado en las personas que son responsables, también los tenemos. Mire usted que el Código Orgánico Integral Penal establece como deber de denuncia justamente que los directores, los educadores pongan en conocimiento de la autoridad, pero la autoridad penal, esta situación que al fin de cuentas está lesionando, lacerando al futuro del Ecuador, porque son nuestros niños los que van a tomar la batuta en este país y al parecer los que están siendo doblemente vulnerados. ¿Por qué doblemente vulnerados? Primero por sus agresores y segundo por el Estado, porque aquí hay una corresponsabilidad con el Estado ecuatoriano. Mire usted, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con delitos sexuales, pero que van a lograr entender por qué. Después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente 3 décadas más tarde, Alemania, ¿qué propone? Que se creen museos y que se abran los campos de concentración para que la gente no olvide lo que ocurrió. La gente puede estar en constante contacto con el dolor para que esas conductas no se vuelvan a repetir. Ahora lo traigo al Ecuador, porque al parecer la memoria del ecuatoriano es frágil. Si bien siempre han existido delitos, y obviamente los delitos sexuales, el Ecuador ha tenido unos precedentes realmente nefastos en impunidad y tratamiento privilegiado para los violadores. Le voy a decir con conocimiento de causa. Ecuador, en la Asamblea de Montecristi, se convirtió en el único país en el mundo en amnistiar, entiéndase hacer perdón y olvido, de un violador de una niña de 12 años, el señor Floresmilo Villalta. Ese caso fue... Vea, si y es comenzó la década, sí. Yo recuerdo, ya van a ser 7 años atrás, en donde se dejó indicado, si se perdona a un violador de menores, ¿qué podemos esperar del país? A este violador le protegió todo el Estado, Montecristi. Luego, el que ya tenía sentencia condenatoria ejecutoriada, está
estaba cumpliendo su pena, hubo autoridades del Estado que no quisieron dejar que él salga en libertad, que dijeron, señores, un delito sexual no está cubierto por un perdón y olvido que al señor supuestamente le daban por ser activista ecológico. ¿Él qué hizo? Acudió al más alto Tribunal de Justicia Constitucional, en donde, fraguando disque elementos de convicción, le llevan a la niña a una entrevista en Radio La Luna con don Paco Velasco. Ya después de todos los hechos, rodeada de 12 personas de Acción Ecológica, que eran los que le protegían también al señor Villalta, le inducen a la niña con prohibición del Código de Menores a entrevistar a una criatura de 12 años a que diga que no le violó. La Corte dice, perfecto, lo que ha dicho la niña en Radio La Luna, que era violatorio de la ley, hace que esté por sobre todo la presunción de inocencia de Villalta, presunción de inocencia que ya no existía. Tenía sentencia. Tenía 3 sentencias condenatorias ejecutoriadas, 2 habeas corpus negados. Pues bien, el señor Villalta salió en libertad. ¿Qué es lo que se hizo? Denunciamos a los, a los jueces por prevaricato, porque violaron la ley. Se inició un proceso penal, y eso también tiene que saber la ciudadanía. Se inició el proceso penal en contra de los jueces de la Corte Constitucional hasta que se posesiona el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga. Y don Galo Chiriboga, dentro de sus acciones de sus primeros meses, lo primero que hizo es, obviamente, pedir el archivo del caso de los jueces de la Corte Constitucional. ¿A qué quiero llegar? Claro. El Estado ecuatoriano, Corte Constitucional, Asamblea de Montecristi, luego la Corte Nacional y Fiscalía protegieron a un violador en desmedro de una niña de 12 años, Francisco. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no podemos olvidar este tipo de precedentes nefastos y que luego ¿a qué nos llevaron? Tratamientos privilegiados igualmente de violadores. Nadie conoce dónde cumple la pena el señor Glass Viejo. Hoy por hoy se conoce que en el caso de la Condamine, el responsable, que a él sí le dieron medidas alternativas a la prisión preventiva, se fugó. ¿Qué también estamos descubriendo ahora con todas las denuncias que se están dando en Guayaquil, en Quito, en Latacunga, en Ibarra? Que los padres pusieron en conocimiento de las autoridades y las autoridades no hicieron nada. Entonces, yo creo que es el momento del Ecuador despierte. La problemática es dolorosísima y tan dolorosa porque el Estado se ha convertido en un cómplice, en un agente complaciente que no nos está garantizando una certeza de sancionar a los verdaderos responsables. Y un punto que no quiero dejar de señalar tampoco. Ahora que el tema de debate y ya no, ni siquiera se centra en abogados o personas que manejan este delicado tema, sino es el dolor es de todos los ecuatorianos. Fiscalía, por ejemplo, a través de sus redes sociales, dice que no va a permitir la impunidad y que llama a los padres, a todos los familiares del niño a denunciar. Bueno, pues quisiera recordarle a Fiscalía que sus funciones se pueden cumplir de oficio o mediante denuncia. De ahí que yo no entiendo por qué porque de oficio se ha iniciado otras cosas, ¿no? Exactamente. Sí, claro. ¿Por qué aquí sí? Y al saber que son delitos tan dolorosos, que a veces la víctima no quiere que la estigmaticen, no quiere sentir nuevamente que revive el dolor. Ahora Fiscalía dice, usted me tiene que denunciar para yo empezar a caminar e investigar. Y eso me parece una grosería más de parte del Estado ecuatoriano. Porque en este tipo de violencia sexual se entendería que el órgano que debe investigar delitos de oficio, de manera pronta y oportuna, está tomando cartas en el asunto. ¿Por qué nuevamente relegamos a la víctima para que si la víctima no habla, yo no muevo un dedo? No hay delitos si es que no. Pero y las autoridades, ¿cómo, no?
Y usted ve, exministros de educación, lo único que están haciendo, lo que es también muy usual en el Ecuador, excusarse, poner pretextos. No, yo no supe, cuando visité las instalaciones nada vi, porque todo el mundo se lava las manos. Pues que sepan que son corresponsables de la afectación de todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, y están con eso, menoscabando y perjudicando el desarrollo de ellos y el desarrollo y el futuro del país. Un Estado que a título de todos los derechos es un Estado social de derechos, o sea, todos, y todos tenemos los mismos derechos y eso está bien, pero ¿cómo garantizamos esto de los más pequeños? Bienvenido, ¿cómo estamos pensando eso? Bienvenido, Rodrigo, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Un Estado hipócrita. Este Estado hipócrita que no cesa de alabar la supuesta prevalencia del derecho, la supuesta prevalencia del bienestar, de la bondad, de la igualdad, de todos somos iguales, etcétera, pero que en la práctica es absolutamente hipócrita. Una hipocresía que viene arrastrando desde siempre, y no solamente el Ecuador, ojo, todos los países del mundo. Enfrentan problemas de estos, pero reaccionan y tienen unos mecanismos para defender. Pero por supuesto. Pero aquí en el Ecuador, el problema del abuso sexual a los niños es tan viejo como andar a pie. Se ha denunciado, se ha venido denunciando a lo largo de la historia del país y de la educación del país, y no ha pasado absolutamente nada, como dice usted, doctor. Bueno, lo que nos acaba de recordar. Que vio la doctora Araujo. Sí, hay una niña embarazada, abusada, etcétera, y el señor anda por Argentina, andaba, no sé si... En Paraguay. O Paraguay, ahora está en Paraguay. No, ya lo trajeron, pero nadie sabe dónde mismo está, ¿no? Bueno. Pero eso pasa. O sea, el problema del maltrato a los niños y de la violación a los niños y del abuso sexual a los niños es como ver llover. Hay un escándalo, empieza a llover, todo el mundo se mete a la casa, pero luego todo el mundo ve la granizada, ve y todo, y no ha pasado nada. ¿Así de crudo? Así de crudo, por supuesto. Hemos venido denunciando a lo largo de los años, y ya tengo algunos años de hacerlo, el problema del abuso sexual a los niños, y no ha pasado absolutamente nada en el país. Hay escándalos momentáneos que es fuego de paja. Ese momento todo el mundo pone el grito en el cielo, pasado mañana habrá otro problema en el país que borra esto. Que borra, ¿sí? Porque llama nuestra atención y ya nos olvidamos de este grave problema. Los niños son abusados sexualmente siempre, a lo largo de la historia. Si usted ha leído las memorias de Adriano, verá ahí claramente. Si usted lee el Evangelio, en alguna parte del Evangelio, que si mal no recuerdo, Cristo dice que a estos abusadores de los niños más les valdría ponerles una rueda de molino en el cuello y botarles al mar. Es que no hay términos medios, aquí no hay este asunto justamente por este manejo perverso de la ley de medias tintas. O somos absolutamente rígidos como en los países europeos. Vaya a ver lo que sucede en Europa con un abuso sexual a un niño, lo que pasa. Aquí no pasa nada. El problema es la herida que se produce, una herida absolutamente profunda en los niños con el abuso sexual. Aparentemente ya pasó, aparentemente el niño ha sido recuperado, aparentemente el niño ha superado el problema, pero en la práctica no. Yo profesionalmente conozco gente que ha terminado suicidándose. Sí. Dicen que el alto grado de suicidios es consecuencia de eso, ¿no? Sí, yo profesionalmente conozco. ¿Sí? Gente que terminó suicidándose cuando ya no supo qué más hacer con el historial de haber sido abusado constantemente por el director de la escuela.
por el director del colegio, por el director de un seminario, que diariamente abusaba de unos cuantos chicos que estaban en el seminario. Mi vida profesional tiene suficientes años como para saber de cuántos casos absolutamente dolorosos en las escuelas, en los seminarios, en los colegios, en los antiguos internados. Rodrigo, pero ¿eso qué significaría? Que no solo que no hemos hecho nada, que no estamos enfrentando, o que nos resulta ya un tema común y que aquí nos quedamos. Es una indolencia, como dice la doctora, claro, es una indolencia frente a la ley. Nosotros somos maravillosos para crear leyes. Yo recuerdo del gobierno pasado cómo salían en pancartas las nuevas leyes. Ahora sí el Ecuador es el modelo de esto, modelo de más acá. De hoy en adelante jamás volverá a suceder un Glass violando a niñas. No, nunca más sucederá. Como si los discursos construyesen la democracia, como si los discursos construyesen la ética y la moral. Cuando en la práctica y en la verdad, miles de niños violados, abusados sexualmente, seducidos por los maestros, por las maestras. Ana, esto que causa ratos entre zozobra e indignación, sonrisa de impotencia a veces, ¿no? De decir, y la crudeza con la que Rodrigo Tenorio nos dice, esto es una cosa casi común. Y la doctora Araujo nos recuerda, pero tenemos leyes, apliquen, las gentes actúen. Usted que es el más joven de esta mesa, ¿cómo se mira esto? ¿Cómo jurídicamente podemos atacar? O sea, ¿cómo hacemos que la ley nos sirva a través de, no sé, pues de una acción común, de si el Estado no se mueve? Porque claro, pedirle a la víctima que vaya a mover es casi reírnos de lo que tiene que hacer, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, qué placer estar con la doctora Araujo, con el doctor Tenorio y con toda la audiencia de Radio Democracia. Vea, Ecuador es el país de la abundancia de las leyes. Es así, uno puede... ¿Somos expertos en eso? Puede recitarse la Constitución, el Código Penal, el Código de la Niñez en este caso. Pero claro, también nos estamos olvidando del otro lado, pues, ¿qué ha ocurrido en ese transcurso de la construcción de estas leyes? O sea, ¿qué otros elementos se le olvidaron al legislador al momento de construir esta famosa Ley Orgánica de Educación Intercultural, por ejemplo? Porque claro, uno cuando escucha estos casos echa la culpa y suele imputar la responsabilidad, por ejemplo, a quien comete, a quien perpetra el eventual delito, es al violador. Claro. Que pague con toda la fuerza de la ley, que se le aplique, que se le siga el proceso penal y sea condenado. Y está bien, naturalmente debe responder por el delito que ha cometido. Pero ¿qué ocurre también con quienes han construido y han elaborado el marco jurídico que ha ayudado y ha permitido a que estas cosas ocurran? Porque usted tiene una ley de educación intercultural que si usted la toma y la revisa, en ninguna de sus partes, en ninguno de sus artículos, establece pues la obligación del Ministerio de Educación, que es el órgano rector en esta materia, para someter a una evaluación psicológica rigurosa a quienes se postulan como candidatos a docentes a las unidades de educación públicas y privadas, ¿no? Naturalmente, pero con mayor énfasis en las públicas, porque como estamos viendo, la mayoría de escándalos curiosamente se están dando en entidades de educación pública, más que en la privada, pero sin dejar de lado que podría ocurrir también aquello en este tipo de de hecho se han denunciado. Y también están ocurriendo, pero como le digo, la mayoría de casos son de estas entidades fiscales. También son más, la mayoría es también pública, ¿no? Claro, porque usted mire los casos en Morona, Santiago, son ciudades realmente un tanto pequeñas en donde hay estas escuelas que se han hecho en estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces, usted tiene ahí un primer problema, pues, porque ¿cómo es que en Ecuador se da primacía? Porque además de eso viene también como herencia de los 10 años de la Revolución al tema del cartonaje, pues. Acá lo que importa
es que el postulante a un cargo público, quien aspira a entrar al La sector público, como meritocracia estos que casos decían. de estos docentes, Ajá. lo que importa es que tengan los cartones. Pero justamente aplicando el artículo 44 de la Constitución, que consagra el famoso principio de interés superior de los niños, de los menores en general, uno debía decir, bueno, aquí hay que poner énfasis también en otros elementos, porque si usted va a seleccionar un docente que va a relacionarse, que va a tener contacto permanente con los menores, lo mínimo que yo puedo exigir, además de su preparación académica y de su trayectoria como docente, es también una rigurosa o un riguroso procedimiento de evaluación psicológica antes de acceder a la carrera docente. No ahora, pues como hace el ministro Van der Falconi. O sea, decir, ahora vamos a evaluar en unos 30 o 40 días. Se han suspendido, Después ¿no? de, 6 después de años, eso, hace todos 6 los años. profesores del escalafón nacional van a ser evaluados para ver ahora sí si les podemos separar. O sea, el Ecuador es un país en donde esperamos a que ocurran estos hechos lacerantes, vergonzosos, para ahora sí decir, vamos a ver, cuando esto debe haber ocurrido primero en la ley y segundo ya en la ley aplicarse en el procedimiento de selección. Luego tiene usted un segundo elemento que es, ¿cómo es eso de que funcionarios del Ministerio de Educación Superior han decidido a su arbitrio archivar las denuncias que se han presentado en la vía administrativa? Porque aquí parece que se confunde la cuestión, es decir, aquí las responsabilidades administrativas parece que deben derivar necesariamente de una responsabilidad penal, y eso no es así. Eso no es así. Un mismo hecho puede provocar una responsabilidad penal, pero también a la par, paralelamente, una responsabilidad administrativa. Entonces es asombroso, claro, es asombroso que se hayan presentado por parte de los padres de familia este tipo de denuncias y que después de aquello nada haya ocurrido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad aquí sí del ministro de Educación Superior de ese tiempo, de quien fue su viceministro y luego concluyó el periodo como ministro? Sí. Y además, ya le digo, o sea, la responsabilidad de quienes hicieron este tipo de leyes que han facilitado que personas descalificadas desde la ética y la moral ingresen a formar parte de la carrera docente. Inclusive yo le diría, ¿qué podría hacer Contraloría General del Estado en este caso? Porque en el evento de los docentes públicos perciben sueldo pagado con nuestros recursos, pues, con los recursos públicos. Entonces sí sería bueno que ahora el Contralor Celi, que está pretendiendo ponerse al día con las tareas pendientes de Contraloría durante estos 10 años, también pues inicie un buen examen especial al Ministerio de Educación para verificar cómo es que se hicieron pues todos estos procedimientos de selección. No solo de los gastos, sino también de la administración. Pero por supuesto, pero claro, nos saldrán los asambleístas de Alianza País a decir que bueno, que ahora Contraloría ya no puede hacer auditoría de gestión por lo que se hizo en la enmienda de 2015, porque eso es lo que se ha hecho acá, construir un aparataje legal, modificar la Constitución al antojo de quienes nos han gobernado para que ocurran estas cosas. Y lo último que yo debería decir en este punto es, vea, yo aplaudo la iniciativa del presidente Moreno sobre el tema de la consulta popular, precisamente en este tema de calificar o de colocar en la Constitución la imprescriptibilidad de los delitos y las penas en esta materia contra menores de edad. Pero hubiera sido interesante para evitar estos precedentes nefastos como el que ocurrió con el señor Villalta a la sazón de los fallos que le dictó su amigo don Patricio Pazmiño, que hay que recordar, curiosamente, el señor que dictó ese fallo, porque él fue el ponente de esa sentencia, ahora es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues. O sea, ¿se puede uno volver flexibilizarse tanto para que esto pase sin tener la mirada en las consecuencias, doctora? Bienvenida nuevamente. Pues sí, aquí vemos estas cadenas de impunidad, cadenas de crueldad, ¿no? Que quizás por mantener un supuesto proyecto político o una línea de pensamiento, insisto, se dejó de lado a quienes al fin de cuentas son el futuro del país. Y si bien ya hemos dilucidado qué normas hay, se entiende que nuestro ordenamiento jurídico y qué decir nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que hemos suscrito y que también son parte de la normativa, pero vemos que la ley abstracta y general la tenemos, pero al momento de aplicarla a un caso concreto, ahí es donde está el problema. Digamos que tuviésemos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hoy, pero hay la certeza en el Ecuador de que efectivamente a todos los responsables van a
sancionar y con la pena que le corresponde. Ahí es donde está fallando el Estado, si hablamos desde el punto de vista jurídico, penal, procesal. Y esa falla es totalmente, le lesiona todo el entendimiento humano. Cómo un Estado no puede proteger a los menores. Mire usted que el daño emocional y psicológico que tienen los pequeños les cambia la vida. Los menores, cuando han sido sometidos a este tipo de violencia sexual, de estos delitos silenciosos, no van a volver a ser los mismos. ¿Qué hacemos? Retomando un poco lo Por que favor. decía la doctora, hay que comenzar por un proceso educativo. En el país tenemos, y digo tenemos porque yo mismo he coordinado un gran proyecto de educación en sexualidad hace años, que no se ha continuado con estos 10 últimos años, tuvieron que cortarlo porque así no se educa, ¿no? Se educa construyendo escuelas, construyendo colegios, así se educa. ¿Se terminó el programa de Claro, educación porque sexual? hay que educar haciendo escuelas. El problema es un problema eminentemente educativo. Educativo no quiere decir solamente saber qué pasa con la sexualidad o qué pasa, cómo somos nosotros, cómo son las mujeres, sino construir un sistema comunicacional de relaciones los unos con los otros, de los niños entre sí, de los niños con los adultos con los niños. En un país como el nuestro, que la pobreza atraviesa el sistema entero del país, es difícil evitar cosas como el abuso sexual, el incesto entre hermanos, incesto padres-hijos, el hacinamiento en el que vive buena parte de la población del país conduce a esto. Con María Soledad Jarrín escribimos un libro luego de una severa investigación, La cultura sexual de los adolescentes. En ese libro grueso, si se quiere, pero que da cuenta de una realidad del país, pudimos dar cuenta al país también de que el hacinamiento, la pobreza, es uno de los factores importantes del abuso sexual, del embarazo de chicas que se embarazan del papá, del hermano, del tío. El hacinamiento, nosotros podemos decir sí, pero pese al hacinamiento está la norma, está la ley, de acuerdo, pero el hacinamiento es como una peste que invade todo y que destruye los principios. Pero Rodrigo, más allá de la pobreza, vemos también que hay quizá incluso más perversión en niveles más altos económicos. Pero sí, pero partamos de ahí también, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que una parte importante del país vive en pobreza. Sí. Encontramos en la ley y la ley nos sirve, no para, ya nos deja claro, no es pues que le vamos a llevar el código ni estas son los escudos, pero ¿cómo encontramos que la ley nos sirva para que la institucionalidad funcione? Verá, lo que pasa es que usted tiene un derecho específico en la Constitución para el tema de los menores. Y el menor en Ecuador, no solo por norma constitucional, sino por un montón de convenios de instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor, tiene pues el derecho a desarrollarse, a ser criado, a ser educado en un ambiente, como dice la Constitución, de afectividad y además de seguridad. Y todo esto enfocado o basado en el interés superior de aquellos. El problema es que en Ecuador la idea del interés superior de los niños se ve bastante reducida, porque acá se cree que ese principio debe aplicarse solamente cuando uno está discutiendo quién debe a quién los alimentos, si el padre a la madre, si la madre al padre, ese es otro tema. Claro. Pero en Ecuador se cree, equivocadamente a mi juicio, que el tema del interés superior del menor apunta solo por ese lado, cuando en realidad, o sea, si uno abre integral. el paraguas y se mete un poquito a leer el tema, yo desde luego no soy especialista en materia de niñez, pero por los temas de ejercicio de la profesión hay que investigar, hay que leer un poco, y uno sí se encuentra, pues que el desarrollo de este principio es mucho más amplio, va más allá, incluso lo ha dicho hasta nuestra Corte Constitucional.
es un conjunto de elementos, un conjunto de principios que permiten que los menores ejerzan y se protejan, o ejerzan sus derechos frente a cualquier tipo de actuación. Y lo ha dicho inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias opiniones consultivas. Entonces, cuando usted tiene norma constitucional, instrumentos internacionales específicos, que además de consagrar estos derechos, establecen o imponen la obligación al Estado de adoptar medidas judiciales, legislativas, administrativas, para garantizar y proteger estos derechos, eso es lo que debe ocurrir. Es decir, volvemos al tema inicial, tenemos las normas. El problema en Ecuador es un claro incumplimiento constante de las leyes.